Hola, soy Pablo Santiago de Ultradent y hoy vamos a estar hablando de la nueva resina compuesta universal Transcend. Les recordamos que por favor, téngase de tomar fotos, videos y o de grabar esta presentación, ya que la misma es para el uso exclusivo de los funcionarios de Ultradent y de nuestros colaboradores. Transcend, resina compuesta universal. Imágenes y logotipo del producto para el uso de nuestros colaboradores en todos sus materiales impresos y o de medios de redes sociales. Veamos este primer video de Transcend, una nueva perspectiva en resina compuesta universal. Transcend Universal Composite, a new take on Universal Composite. Perform restorations in just one step. Transcend Composite's universal body shape blends with almost any tooth color without the need for a blocker, allowing you to use one shade for the majority of your restorations. It's not magic, it's science. Instead of relying solely on traditional pigments or on particle size alone to create different shades, Transcend Composite uses resin particle match technology. The closely matching refractive indices of the resin and particles allow the composite to take on the surrounding tooth color, creating a beautiful shade match for your restorations. Plus, the Super Nano Hybrid formula gives Transcend Composite excellent handling properties, sculptability, gloss retention, and the flexibility and strength you need in a restoration without sacrificing aesthetics. For cases that call for a layering technique, or if you prefer to layer your composite, Transcend Composite also includes 6 additional shades, 4 dentin shades, and 2 enamel shades that take the complexity out of layering. Transcend Composite, ultra-dent quality, and our most simplified shade system yet. Vamos a ver otro video donde varios doctores mencionan en lo bien que la resina compuesta Transcend se mimetiza con los dientes en las diferentes tonos de la misma. That looks like the tooth, and so does that, and that's a really dark tooth, and that's a very light colored tooth, so at least there, the effect seems pretty good. The fact that you can have one composite and put in a light tooth or a dark tooth and have them this close is amazing. This looks like it'd probably do almost everything with one shade. In the brief usage that I had here, what stands out to me is probably the fact that it blends so well with the 2 different shades. It's surprising to me, to be honest, just because I usually am picking a shade to match and I haven't seen composites blend that well. It helps with stocking, so I don't have to stock as much of each shade. But right after you light cure it, I mean, it's amazing how well that blends in. Very nice. It's going where I want it to go. Staying where I want it to stay. It's gonna save time. You're gonna be achieving a really good result. I think it's a game changer for sure. Mensaje de marca de la nueva resina compuesta universal Transcend. La resina compuesta Transcend y su capacidad de igualar tonos sin precedente permite al profesional el lograr hermosos resultados con un solo tono de resina cuerpo universal, sin la necesidad de colocar un opacador y mezclar tonos más oscuros debajo de la misma. Resina Transcend y su tecnología Resin Particle Mesh es la mejor alternativa para el clínico que quiere mejorar su productividad, simplificar el control de su inventario y a su vez le provee resultados estéticos a sus pacientes. En los casos más retantes en el sector anterior, tenemos disponibles un sistema simple y complementario comprendido por 4 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte. Características y beneficios de la resina Transcend. Característica, tecnología exclusiva, Resin Particle Match. La última tecnología de igualar tonos disponible en el mercado. Fue el balance ideal entre los índices de refracción de la resina y de las partículas de relleno, lo que permite que se combine hermosamente con el tono del diente que la rodea. Tono de cuerpo universal. Resultados
solamente estéticos con el uso de un solo tono en la mayoría de los casos. El control del inventario de resinas compuestas jamás había sido tan fácil. No necesita un bloqueador. A diferencia de la competencia, Transcend es una resina verdaderamente universal, ya que el tono Universal Body no requiere el uso de un tono bloqueador para esconder manchas oscuras indeseables, como por ejemplo, pigmentación por amalgamas, la que podría ser potencialmente visible a través de la restauración cuando se utilizan otras resinas compuestas universales. Balance optimizado de los nanorellenos. Esta característica nos provee excelentes propiedades ópticas y mecánicas. Ideal, excelente consistencia de trabajo que le hace fácil esculpir o manipular. No se adhiere a los instrumentos. Resina compuesta Transcend se mantiene donde el profesional lo desea y también nos provee un hermoso pulido. Característica de adaptabilidad de tono. No es necesario el tener que realizar una nueva restauración en dientes previamente restaurados con Transcend, luego del tratamiento de blanqueamiento dental, ya que el tono utilizado de la resina se irá adaptando e igualando a las propiedades ópticas de los dientes adyacentes mientras estos sigan aclarando. Sistema de tonos simplificado. Los estéticos elaborados se pueden lograr hermosos resultados realizando la estratificación con los tonos esmalte y dentina de Transcend. Un polido óptimo y retención del brillo. Muy fácilmente se logran resultados de alto pulido. Los pacientes se sentirán muy satisfechos con sus restauraciones con Transcend por un periodo mayor de tiempo gracias al brillo duradero de la misma. Y fluorescencia. La resina compuesta Transcend le ofrece una fluorescencia similar a la dentición natural. Indicaciones de uso. La resina compuesta Transcend puede ser utilizada para restauraciones directas e indirectas, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Algunos ejemplos de los diferentes usos clínicos son directas en anteriores y posteriores, carillas directas en resina compuesta, cierre de diastemas, aplicaciones de resinas y cerámicas, carillas indirectas, inlays y onlays. La tecnología Resin Particle Match. La resina compuesta Transcend ha sido diseñada con la tecnología Resin Particle Match de Ultradent. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda porque mantiene el balance perfecto entre los índices de refracción de la resina y las partículas de relleno, así como también un balance cuidadosamente optimizado entre la lucidez y la opacidad. Le permite a Transcend combinarse e igualarse mayor parte de la dentición que le rodea con un solo tono y sin la necesidad de un opacador. Es la tecnología de Ultradent Resin Particle Match que se encuentra en la resina compuesta Transcend. Propiedades ópticas y físicas de alta calidad que trascienden de la competencia. Veamos la adaptabilidad de tonos durante la prueba de blanqueamiento. En esta secuencia de fotos, un diente restaurado con Transcend muestran cómo la resina tiene la capacidad de ajustarse por sí sola, continuar igualando el tono de la dentición adyacente de manera armónica durante el tratamiento de blanqueamiento dental. Para esta prueba de blanqueamiento dental, un diente restaurado con Transcend fue expuesto a un gel de peróxido de carbamida por 8 horas diarias a temperatura ambiente. Luego, el gel fue enjuagado del diente y el mismo fue almacenado en agua a temperatura ambiente toda la noche. Este proceso fue repetido por días consecutivos y las fotos fueron tomadas aproximadamente 1 hora después de cada ciclo de blanqueamiento. El gel del peróxido de carbamida se cambiaba en cada ronda del estudio y como podemos ver
En la imagen, el tono inicial, luego de restaurado, luego de 24 horas y al final, luego de 3 sesiones de blanqueamiento, vean cómo el diente cambia de tono y la resina Transcend se adapta al mismo color. Se nota ninguna diferencia. Otra secuencia de fotos de otro diente que también fue sometido. Misma prueba de blanqueamiento para demostrar cómo la resina fue adaptándose por sí misma hasta lograr el tono del diente inicial, como podemos ver en las imágenes. Nuevamente, siguiendo el mismo protocolo de un gel de peróxido de carbamida por 8 horas diarias a temperatura ambiente. Luego el diente fue enjuagado y almacenado en agua a temperatura ambiente por toda la noche y este proceso fue repetido por 4 días consecutivos y las fotos tomadas 1 hora después de cada ciclo de blanqueamiento. Fíjense el tono inmediatamente restaurado y luego de 3 sesiones de blanqueamiento donde vemos que el diente cambia de tono, se ve más claro y la resina se adapta al tono del diente en el cual está colocada. Nuevamente vemos otra secuencia, un diente con un tono mucho más saturado y vemos que ha sido sometido a la misma prueba que en los casos anteriores y podemos ver nuevamente cómo el tono inmediato de la restauración y el tono de luego de 3 días podemos observar un comportamiento similar de la resina donde se adapta al tono del diente gracias a la tecnología de Resin Particle. El caso de nuevo demuestra el mismo comportamiento de la resina Transcend luego de los 4 días de tratamiento de peróxido de carbamida siguiendo el mismo protocolo. Podemos ver resina Transcend con su tecnología de Resin Particle Match, resultados excelentes. Aquí podemos ver otra secuencia de dientes sometidos a tratamiento de blanqueamiento dental utilizando el mismo protocolo con el peróxido de carbamida, mismo protocolo de enjuague, mismo protocolo de toma de fotos y como si, de nuevo, podemos ver que la resina Transcend se comporta de la misma manera en todos los escenarios, gracias a tecnología de Resin Particle Match. Veamos algunas características de la resina compuesta Transcend. Característica: fuerza de compresión. Transcend tiene una alta fuerza de compresión, la cual le ayuda a ofrecer restauraciones duraderas y resistentes. Fuerza de masticación. Como podemos ver en comparación con otras resinas de la misma tecnología, Transcend tiene una fuerza de compresión mayor que todas, acercándose a los 450 MPa. Dureza. Se espera de una gran resina compuesta que presente propiedades mecánicas comparables con el diente. Debe ser muy fuerte o abrasiva que vaya a desgastar la dentición antagonista. El promedio de noob hardness de la dentina es de 30 a 50, mientras que el promedio de dureza del esmalte es de aproximadamente de 60 a 80 noob hardness o KH. Los valores promedio de la resina compuesta Transcend son iguales o cercanos a los del esmalte y la dentición natural, dándole al profesional seguridad de trabajar con un material que va a ser muy fuerte, muy duradero, pero no va a interferir con la dentición adyacente. Otra característica importante es la profundidad de curado. Un alto grado de conversión de monómeros a polímeros es esencial para el clínico que desea obtener longevidad en sus restauraciones. Este alto grado de conversión
depende principalmente de dos pilares: una buena técnica de fotopolimerización y el uso de una resina compuesta que provea una profundidad de curado ideal, como es el caso de Transcend. Vemos que la profundidad de curado de la resina compuesta Transcend es adecuada para lograr resultados. Es importante informar que no es una resina tipo bulk. Otra característica súper importante es la resistencia al desgaste. La masticación, el cepillado y hábitos parafuncionales como el bruxismo y el apretamiento involuntario de los dientes podrían ser responsables del desgaste de la resina dental, a la vez que cambian la anatomía de la respiración y finalmente pueden impactar la calidad de vida del paciente. La resina Transcend es increíblemente resistente al desgaste, por lo tanto es una gran opción tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Alto pulido que perdura. Los nanorellenos de Transcend son apropiadamente balanceados que proveen una increíble durabilidad. Nótese que el hermoso brillo de la resina Transcend, aún después de ser sometida a 5000 ciclos de cepillado, la textura inicial brillosa apenas sufre algún cambio. Propiedad muy beneficiosa de la resina compuesta Transcend. Fluorescencia. La resina Transcend tiene la habilidad de fluorecer en comparación con la dentición natural que le rodea, tanto así que pareciera brillar bajo la luz negra. Aquí compartimos unos datos interesantes, o lo que se conoce como la ficha técnica de Transcend, donde podemos ver la contracción volumétrica, fuerza de compresión, dureza, fuerza flexural, el módulo flexural, radio opacidad, profundidad de curado, lleno por volumen y por ciento de relleno por peso. Es importante que noten que estos valores son del tono Universal Body o tono que se va a conocer como UV. Aquí algunos detalles técnicos. El novedoso diseño de la jeringa. Varias características que hacen de la jeringa de Transcend una resina muy novedosa. Primero, el exclusivo sistema Clean Sleeve protege la resina de contaminarse con la parte negra del barril externo de la jeringa. La tapa está sujetada al cuerpo de la jeringa, la cual nos facilita el dispensado y a la vez evita la pérdida de la misma en el operatorio. La tapa fácil de abrir le permite manipular la jeringa con una sola mano. La exclusiva impresión en láser evita que la jeringa pierda la información o que ésta se desvanezca, como puede suceder cuando tenemos una etiqueta. Finalmente, el diseño único y ergonómico con un mango suave y contorneado permite una fácil limpieza y sigue siendo muy fácil de sujetar y de manejar. Veamos esta guía clínica que nos proporciona Dr. Rafael Beolki. En la imagen número 1 podemos ver la foto de antes, donde hay restauraciones defectuosas en ambos molares inferiores. Se procede con el aislamiento con el dique de hule Dermadam de Ultradent y luego la restauración de las restauraciones existentes. Luego se procede con la colocación del sistema de matrices seccionales Triodent V3 con sus respectivas
cunas y anillos, pero en nuestro caso de América Latina, recuerden que tenemos el sistema Halo. Se hace el grabado selectivo con el ácido grabador. Se realiza la aplicación selectiva del ácido grabador Ultra Edge en los márgenes del esmalte. Se utilizó el PIC SE Primer como un acondicionador de autograbado en la dentina, y el adhesivo PIC Universal Bond fue utilizado como el agente de unión. El frotado o bruñido del adhesivo PIC Universal Bond se puede notar en la imagen número 5 y es una parte fundamental antes de la aplicación del PIC SE Primer. La polimerización del adhesivo universal PIC Universal Bond con la mejor lámpara de foto curado del mundo, Valogran. Se aplica la resina fluida PermaFlow sobre los ángulos de la cavidad y en los cajones proximales. Esta nos ayuda a evitar el estrés durante la preparación y nos asegura una adaptación completa de nuestra restauración, y también nos ayuda a evitar burbujas. Antes de fotopolimerizar la resina, se utilizó la resina Transcend Universal Body para crear las paredes especiales de cristal que estaban ausentes. Continuamos. Paso número 9. Transcend Universal Body aplicado sobre la superficie lingual del primer molar inferior, debidamente esculpido y polimerizado. Ambas restauraciones finalizadas. Nótese la integración del tono único Universal Body con la estructura dentaria que le rodea. Aspecto final de las restauraciones después de los ajustes oclusales y el pulido. Tenga en cuenta cómo composite se integra con las estructuras dentales circundantes y proporciona una apariencia estética y natural en las cajas proximales sin la necesidad de un opacador. Vista de la restauración final de la cara vestibular, nótese la integración de la resina Transcend y la estructura dental en la cara vestibular del primer molar inferior. Aquí vemos su clínico de la doctora Yalina Jessup. Vemos la restauración inicial utilizando la resina heliomolar. Segunda imagen, vemos la remoción de la restauración y se verifican las caries utilizando el indicador de caries Sable-Sig. Se coloca el sistema de matrices seccionales Halo. Luego se procede con el grabado ácido con nuestro ácido grabador Ultra Edge, seguido de la aplicación del adhesivo PIC Universal Bond. El tono Universal Body de la resina compuesta Transcend colocado en incrementos luego de una capa delgada de resina fluida PermaFlow. Vista de la restauración luego de la polimerización final con la mejor lámpara de fotocurado Valo X en este caso. Y aquí vemos la vista final de la restauración con el tono Universal Body de la resina Transcend luego del pulido con el sistema Jiffy Universal. Veamos el siguiente caso clínico de la doctora Yalina Jessup. Paciente con restauración de resina compuesta en mal estado. Luego de removida la obturación, se puede observar una fractura en el mesial y la pigmentación bajo la restauración. La fractura mesial aún era pequeña, por lo tanto se procede a realizar una obturación con adhesión directa en vez de una corona indirecta. Se utilizaron, en este caso, los siguientes productos de Ultradent: ácido grabador Ultra Edge, con sepsis, adhesivo PIC Universal Bond, una
de resina fluida A3 Permaflow se utilizó como capa inicial. Se procede a restaurar la pieza con la resina compuesta Transcend, tono Universal Body, y la misma fue ajustada según la oclusión y pulida hermosamente. Próximo caso clínico. Paciente con restauración decolorada y defectuosa en la superficie distal y vestibular de la pieza 2.2 y mesial palatino de la pieza 2.3. Bien, el paciente presenta caries secundaria debajo de la pieza 2.3. Debido a la recesión gingival, se puede apreciar un espacio oscuro en forma de triángulo. Tanto la restauración defectuosa como la caries es removida. Se puede apreciar dentina amarillenta en el área cervical, así como algo de esmalte translúcido. La preparación fue lavada y se aplicó el adhesivo siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se coloca la Send en tono Universal Body para reducir el espacio interdental. La resina compuesta Send fue capaz de mimetizar con el color de los dientes adyacentes. No hubo la necesidad de utilizar tintes ni de realizar estratificación. Continuando con los casos clínicos, en este caso de la doctora Lina Fisher Jessup, nos indica una de las situaciones más complejas para los clínicos es rehabilitar cuando tenemos pigmentaciones profundas por el efecto de tatuaje creado por las amalgamas. En este caso, solo se utilizó la resina Transcend Universal Body. Fue necesario el uso de un opacador. Nótese el excelente efecto, combinación del color de la cresta oblicua. Caso del doctor Gary Finlay. Una pequeña restauración clase 1 eficientemente restaurada utilizando la resina Transcend en tono Universal Body. Casos clínicos del doctor Finlay, paciente joven con una sonrisa amplia, presentando caries interproximales en sus premolares maxilares. Nótese la excelente capacidad de la resina Transcend Universal Body de igualar el tono de los dientes. Nos comparte el doctor Brigham Stoker. Paciente presenta caries oclusales y restauraciones defectuosas en las piezas 2.5 y 2.6. Tanto la caries como la restauración defectuosa fueron removidas. Y se realiza la restauración utilizando la resina Transcend. No se utilizaron tintes en la imagen final para demostrar cuán cerca Transcend estuvo de igualar el tono de los dientes adyacentes. Excelente resultado con la resina Transcend. Más casos clínicos, en este caso del doctor Brigham Stoker. Paciente presentando restauraciones de amalgama con filtraciones y roturas. Las restauraciones defectuosas fueron removidas y reemplazadas con la resina Transcend tono Universal Body, logrando óptimos resultados estéticos. Caso del doctor Rafael Beolki. Restauraciones en resina compuesta fallando luego de 20 años de colocadas en la pieza 3.6 y 3.7. Nótese la microfiltración entre los márgenes y los dientes en ambos casos. Un proximal de la pieza 3.6 es considerablemente más profundo que la preparación clase 1 de la pieza 3.7. Las piezas restauradas utilizando la resina del mismo tono Send Universal Body. Nótese la integración perfecta entre la resina y la estructura del diente, aún con la gran diferencia en la profundidad de ambas restauraciones. Fue necesario un opacador u otro tono de resina. Aquí podemos ver diferentes testimoniales de profesionales de la odontología luego de haber utilizado la resina compuesta Transcend. Tanto los tonos Universal Body como los demás tonos llegan a la conclusión los usuarios que le brindan resultados increíbles
y que es un producto exitoso de Ultradent. Unos comentan que con el tono Universal Body más los tonos de dentina y esmalte puedo cubrir aproximadamente el 90% de mis casos. Sistema de tonos simple. En adición al tono Universal Body, la resina Transcend también incluye 4 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte para los casos donde la técnica de estratificación sea necesaria. Estos tonos para la estratificación fueron cuidadosamente seleccionados utilizando como base los tonos más populares de nuestras resinas compuestas de alta estética. De esta manera nos aseguramos de tener lo que usted necesita para curar las restauraciones que regularmente realiza en su consulta. Los tonos A1D, A2D, A3D y B1D siguen a los tonos del colorímetro o guía de colores Vita. Y los tonos de esmalte son el resultado de los tonos más vendidos de las resinas de Ultradent, Vitalessence y Mosaic. Enamel White es un tono más opaco, mientras que Enamel Neutral tiene más translucidez. Como siempre, hay múltiples oportunidades de venta cruzada con los sistemas de resina compuesta, en este caso Transcend, Valo, Ultra Edge, Peak, Omnimatrix, Halo, Permaflow, Wetting Resin, sistemas de pulido Jiffy, el Ultradent Diamond Polish y el Permasil, sellador para resinas, entre otros. Podemos ver los diferentes competidores y la tecnología que tienen en sus resinas compuestas. Vamos a la sesión de preguntas frecuentes de Transcend. Primera pregunta. ¿Cómo funciona el efecto camaleónico? La compuesta Transcend utiliza la tecnología conocida como Resin Particle Match, lo que significa que el índice de refracción de la resina y de las partículas de relleno trabajan en conjunto para permitir que la resina se mezcle con las propiedades ópticas de los dientes que le rodean. ¿Puedo utilizar el tono Universal Body para casos en dientes anteriores? Sí. Se trabaja muy bien en restauraciones anteriores pequeñas, pero para casos más grandes recomendamos la estratificación con los tonos para esmalte y dentina. ¿Es Transcend una resina bulk fill? No. Es una resina universal y para lograr una polimerización adecuada es importante que se coloque la misma en incrementos de 2 milímetros o menos. ¿Puedo refrigerar la resina Transcend? Sí. Si usted prefiere un manejo más rígido, está bien que refrigere la resina Transcend. Para una consistencia más suave, utilice Transcend a temperatura ambiente. Si la estructura del diente que rodea a la resina Transcend cambia, ¿la resina también se adapta al cambio? Sí. Tecnología de la resina Transcend, conocida como Resin Particle Match, los índices de refracción de la resina y de las partículas de relleno trabajan en conjunto para que la resina se adapte a las propiedades ópticas de los dientes adyacentes. ¿Puedo utilizar solo el tono Universal Body Shade? ¿Necesito un tono opacador? El tono Universal Body Shade de Transcend tiene el balance correcto entre opacidad y translucidez que puede ser utilizado por sí mismo en la mayoría de los casos sin la necesidad del opacador. ¿Cuál es la carga de relleno de la resina Transcend? Transcend tiene 79% de carga por peso y de 60 a 61% de carga por volumen. ¿Qué tamaño de partículas contiene la resina Transcend? Transcend contiene un tamaño promedio de partículas de 0,9 micras por peso.
¿Qué tipo de matriz se utiliza en Transcend? Transcend es una resina basada en bis-GMA. ¿Cuáles son las características que tiene Transcend que no tienen otras resinas compuestas de Ultradent? Los índices de refracción balanceados entre la resina y las partículas de relleno ayudan a la resina Transcend a mezclarse o a igualar el tono de los dientes que le rodean. ¿Qué tipo de rellenos tiene la resina compuesta Transcend? La fórmula de la resina Transcend está compuesta por sílice y sílice tratado con silano. Hemos llegado al final de esta capacitación. Recuerden, resina Transcend, resina universal, la cual puede ser utilizada con un solo tono, el Universal Body Shade, sin la necesidad de un opacador, pero que a su vez también provee un sistema de tonos simplificados, casos más retantes de odontología estética, para trabajarla en el método de hacer restauraciones policromáticas. Transcend, resina compuesta de Ultradent.